nunca será suficiente. Esas fueron sus últimas palabras para mí. No las gritó en un arrebato de ira. Las pronunció con una calma glacial, con el tipo de certeza con la que uno declara que el cielo es azul o que el agua moja. Eran un veredicto. Una sentencia de por vida dictada por el hombre que me dio la mitad de mis genes y toda mi carga. Ese día, el odio no nació en mí, simplemente encontró su voz. Se instaló en mi pecho, no como un fuego ardiente, sino como un bloque de hielo, frío, pesado e inamovible. Tenía 17 años y el hombre al que llamaba padre cerró la puerta de nuestra casa y de mi vida, dejándome con un eco que se convertiría en la banda sonora de mi juventud. Nunca será suficiente. Antes de ese final, hubo una larga y silenciosa guerra fría. Mi infancia no fue un campo de batalla de gritos y platos rotos. Fue mucho peor. Fue un desierto de indiferencia. Recuerdo la casa como un museo de silencio. Mi padre era una presencia fantasmal, una sombra que se deslizaba por los pasillos. Su olor era una mezcla de café rancio y la decepción que parecía exudar por los poros. Estaba allí, físicamente, ocupando una silla en la mesa del comedor, pero su mente, su alma, estaban a 1000 kilómetros de distancia. Mis logros infantiles eran como piedras lanzadas a un pozo sin fondo, no producían eco, ni ondulación, nada. Un 10 en un examen, un gol en un partido de fútbol, el primer papel en una obra escolar. Todo se disolvía en su apatía. Mi madre intentaba compensarlo, celebrando mis pequeñas victorias con un entusiasmo forzado que casi dolía más. Era como si estuviera aplaudiendo para dos, intentando llenar el vacío ensordecedor que él dejaba a su paso. Yo anhelaba su atención con la desesperación de un náufrago buscando tierra firme. Intenté de todo. Me interesé por sus hobbies, la carpintería, la pesca. Leía los mismos libros de historia densos y aburridos que él dejaba en la mesita de noche, esperando poder iniciar una conversación, cualquier conversación. Pero mis intentos eran torpes, infantiles. Él los recibía con un monosílabo o un gesto de cabeza que era una forma educada de decir, déjame en paz. Era un experto en construir muros invisibles, y yo, un niño que no sabía cómo escalarlos. Lo que más recuerdo es el anhelo. El anhelo de que me viera. No solo que me mirara, sino que me viera de verdad. Que sus ojos se detuvieran en mí y reconocieran algo, cualquier cosa, orgullo, afecto, incluso ira. Pero solo había una distante evaluación, como si yo fuera un proyecto que no había cumplido con las expectativas. Crecí sintiéndome translúcido, como si pudiera atravesarme la luz sin encontrar nada sólido a lo que aferrarse. Mi existencia era una nota a pie de página en la historia de su vida, una distracción menor en su propio y silencioso drama. La ruptura final, el día de sus palabras sentenciadoras, no fue una explosión repentina, sino el derrumbe inevitable de una estructura podrida por dentro. Fue por una estupidez, una discusión sobre mi futuro. Yo quería ser artista, músico. Él, un ingeniero frustrado, lo veía como la máxima traición a la lógica y la pragmática. No discutimos sobre carreras, discutimos sobre el valor. Mi valor. Para él, mi sueño era una prueba más de mi defecto fundamental, de mi incapacidad para ser un hombre de verdad. Cuando la puerta se cerró, un silencio diferente se instaló en la casa. No era el silencio tenso de su presencia, sino el silencio hueco de su ausencia definitiva. Y en ese vacío, mi odio echó raíces profundas y fuertes. Juré ese día que me convertiría en todo lo que él no era. Juré que sería exitoso, amado, visto. Pero, sobre todo, juré que nunca, jamás, lo perdonaría. Lo que no entendí entonces fue que ese juramento no era una armadura, sino una jaula. Los años que siguieron fueron una larga y solitaria caída. El odio se convirtió en mi combustible. Me gradué con honores,
no por amor al conocimiento, sino para demostrarle a su fantasma que yo no era un fracasado. Conseguí un buen trabajo, no por pasión, sino para acumular los símbolos de éxito que él valoraba. Compré un apartamento, un coche, construí una vida que se veía perfecta desde fuera, una fortaleza de logros diseñada para mantener a raya el eco de sus palabras. Pero por dentro, estaba hueco. El odio es un ancla pesada. Te mantiene fijo en el pasado, obligándote a revivir la herida una y otra vez. Cada éxito se sentía vacío porque el juez para el que actuaba ya no estaba en la sala. Cada fracaso era una confirmación catastrófica de su veredicto. Mis relaciones eran un desastre. Buscaba en las mujeres la validación que él nunca me dio, una sed insaciable que ninguna persona podía saciar. Las alejaba con mi propia distancia, mi incapacidad para ser vulnerable, para confiar. Me había convertido en una versión más joven y enojada de él, un hombre presente en cuerpo, pero ausente en alma, atrapado en su propio mundo de dolor. La ciudad se sentía gris, los días se arrastraban en una monotonía de trabajo y soledad. La lluvia parecía seguirme, un reflejo del perpetuo estado de ánimo melancólico que me envolvía. Me sentaba en mi impecable apartamento, rodeado de objetos que se suponía que significaban felicidad, y sentía un vacío tan profundo que amenazaba con tragarme. El odio no me había hecho fuerte, me había envenenado. Me había aislado del mundo, me había robado la capacidad de sentir alegría genuina. Era como vivir con un grillete atado al tobillo, arrastrando el fantasma de mi padre a todas partes. Él se había ido, pero yo lo mantenía vivo dentro de mí, dándole un poder sobre mi presente que nunca mereció. Toqué fondo una noche de invierno. Estaba solo, como de costumbre. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo la ciudad con un manto blanco y puro. Y de repente, me sentí abrumado por una soledad tan absoluta, tan aplastante, que me dobló por la mitad. Me di cuenta de que había pasado más de una década luchando contra un fantasma, construyendo una vida como un acto de venganza, y al final, el único prisionero en la fortaleza que había construido era yo. Él había ganado. Su sentencia se había cumplido no porque fuera verdad, sino porque yo la había hecho verdad. Me había convertido en un hombre que no era suficiente para sí mismo. Esa noche lloré por primera vez en años. No fueron lágrimas de ira, sino de una profunda y amarga tristeza. Lloré por el niño que solo quería que su padre jugara con él a la pelota. Lloré por el adolescente que solo quería ser aceptado. Y lloré por el hombre en que me había convertido, una cáscara vacía, definida por la ausencia de un hombre que probablemente ni siquiera recordaba mi existencia. En el punto más bajo de mi desesperación, cuando la oscuridad parecía total, apareció una luz. Su nombre era Clara. La conocí por casualidad, en una galería de arte a la que fui para escapar del silencio de mi apartamento. No era como las otras mujeres con las que había salido. No se impresionó por mi trabajo ni por mi coche. Se interesó por la tristeza en mis ojos. Me hizo preguntas que nadie se había atrevido a hacerme. No sobre lo que hacía, sino sobre lo que sentía. Con ella, por primera vez, los muros que había construido tan meticulosamente comenzaron a agrietarse. Fue aterrador. Ser visto de verdad, con todas mis cicatrices y mis miedos, era lo que siempre había anhelado y lo que más temía. Pero Clara fue paciente. No intentó arreglarme. Simplemente se sentó conmigo en la oscuridad hasta que estuve listo para buscar la luz. Fue ella quien me dijo una noche, con una suavidad que desarmó todas mis defensas, el odio es un veneno que te bebes esperando que muera la otra persona. Llevas demasiado tiempo bebiéndolo. Esas palabras, a diferencia de las de mi padre, no eran una sentencia, sino una llave. Una que abría la posibilidad de un futuro diferente. El verdadero punto de inflexión, la chispa que encendió la hoguera del cambio, llegó un año después. Clara y yo estábamos en un hospital.
El aire olía a antiséptico y a un miedo palpable. Y entonces, escuché el sonido más aterrador y milagroso de mi vida, el llanto de mi hijo recién nacido. Una enfermera lo puso en mis brazos. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Sus pequeños dedos se aferraron a mi meñique con una fuerza sorprendente. Y cuando abrió los ojos y me miró, no vi juicio ni expectativas. Solo vi una confianza pura y absoluta. En ese instante, el bloque de hielo en mi pecho se fracturó. Miré a ese pequeño ser que dependía de mí para todo, y vi dos caminos que se abrían ante mí con una claridad cegadora. Podía seguir siendo el hijo de mi padre, arrastrando mis cadenas y pasando mi veneno a la siguiente generación. O podía convertirme en el padre de mi hijo. Podía romper el ciclo. Podía ser el hombre que yo nunca tuve. La decisión fue instantánea, visceral. Sentí como si una vieja piel se desprendiera de mí. El odio a mi padre no desapareció de golpe, pero de repente pareció insignificante, un ruido de fondo frente a la abrumadora sinfonía de amor y responsabilidad que sentía por mi hijo, a quien llamamos Leo. El camino de la transformación fue lento y arduo. Convertirse en el padre que Leo merecía significaba desaprender décadas de dolor y autoprotección. Significaba ser vulnerable, estar presente, ser intencional en cada acción. Las primeras noches sin dormir no fueron solo un desafío físico, fueron una batalla contra el fantasma de mi propio abandono. Cada vez que el agotamiento me tentaba a rendirme, a encerrarme en mí mismo, recordaba el silencio de mi propia infancia y volvía junto a la cuna de Leo. Le cantaba canciones de cuna desafinadas, le contaba historias que me inventaba sobre la marcha. Mis brazos, que durante tanto tiempo se habían sentido vacíos, ahora sabían exactamente cómo mecer, cómo consolar. Aprendí el lenguaje de un bebé, los diferentes tipos de llanto, las sonrisas soñolientas, el lenguaje silencioso de la necesidad y el consuelo. Empecé a encontrar alegría en las cosas más pequeñas, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando entraba en la habitación, su primera risa, el calor de su cuerpo dormido contra mi pecho. Cada uno de estos momentos era un acto de reconstrucción. Estaba reemplazando los viejos y podridos cimientos de mi identidad con nuevos ladrillos de amor, presencia y dedicación. Redescubrí mis viejas pasiones, no como un acto de desafío, sino como un regalo para mi hijo. Saqué mi vieja guitarra del armario, no para escribir canciones de angustia, sino para tocarle melodías sencillas que lo hacían dar palmas. Instalé un pequeño taller en el garaje, no para imitar a mi padre, sino para construirle a Leo juguetes de madera, imperfectos pero hechos con un amor que yo nunca conocí. Le enseñé a lanzar una pelota en el parque, y cada vez que la atrapaba con sus manitas torpes, sentía que estaba sanando una herida en mi propio corazón de niño. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Momentos de duda, de miedo. Momentos en los que el viejo eco de «nunca será suficiente» intentaba colarse de nuevo. Pero ahora tenía un antídoto. Miraba a los ojos de mi hijo y veía mi propósito. Él no necesitaba un padre perfecto, necesitaba un padre presente. Y eso, decidí, si podía hacerlo. El clímax de mi redención no ocurrió en una confrontación dramática. No hubo un reencuentro tormentoso ni una disculpa largamente esperada. Fue algo mucho más silencioso, mucho más profundo. Sucedió en una tarde soleada de otoño, varios años después. Leo, que ya tenía 5 años, corría por el parque, persiguiendo hojas que caían de los árboles. Su risa era el sonido más puro del mundo, una melodía que había llenado todos los espacios vacíos de mi alma. Yo estaba sentado en un banco, observándolo, sintiendo una paz que nunca creí posible. Y entonces, lo vi. Al otro lado del parque, sentado en otro banco, había un hombre anciano, encorvado y frágil. Le costó un momento a mi cerebro procesarlo, pero era él. Mi padre. El tiempo no había sido amable con él.
Parecía más pequeño, consumido por una soledad que yo conocía demasiado bien. Nuestras miradas se cruzaron por un instante a través de la distancia. En sus ojos no vi la fría certeza de antaño, sino algo parecido al arrepentimiento, a la confusión. Quizás me reconoció. Quizás no. Por un momento, el viejo instinto se agitó. La ira, el dolor. Pero luego, se desvaneció tan rápido como llegó. Porque en ese preciso instante, Leo corrió hacia mí, tropezó y cayó. Corrí hacia él, lo levanté en mis brazos. Tenía un rasguño en la rodilla y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo abracé fuerte, le susurré que todo estaba bien, que los rasguños sanan, que papá estaba aquí. Le di un beso en la frente y le limpié las lágrimas. Él me miró, su pequeño rostro lleno de confianza, y dijo, «Te quiero, papá». Esas 3 palabras. En ese momento, nada más importaba. El hombre en el otro banco, el pasado, la herida, todo se disolvió. Mi victoria no era que él me viera triunfar. Mi victoria no era obtener su disculpa. Mi victoria era este momento. Era la risa de mi hijo. Era el calor de su abrazo. Era el hombre en el que me había convertido no a pesar de mi padre, sino a causa de mi elección de ser diferente. Volví a mirar hacia el banco. Él ya no estaba. Y por primera vez, no sentí ni alivio ni decepción. No sentí nada más que una tranquila liberación. Lo había perdonado, no por él, sino por mí. Lo había dejado ir. Ya no era un fantasma que me perseguía. Era solo un recuerdo, la nota a pie de página en la historia de mi vida, no el título. Mi redención no fue encontrarlo a él, sino encontrarme a mí mismo en los ojos de mi hijo. Al convertirme en el padre que Leo necesitaba, finalmente me convertí en el hombre que yo siempre debí ser. Hoy, mi vida no se mide en logros externos ni en la ausencia de dolor. Se mide en momentos de conexión. Se mide en historias antes de dormir, en fuertes de almohadas construidos en la sala de estar, en paseos por el parque donde recogemos hojas de colores. Descubrí que el legado que dejamos no está escrito en piedra ni en cuentas bancarias. Se escribe en los corazones de las personas que amamos. La herida que mi padre me dejó nunca desaparecerá por completo. Es una cicatriz, un recordatorio del lugar donde estuve roto. Pero ya no duele al tocarla. Es parte de mi historia, la historia de cómo aprendí que el amor más poderoso no es el que recibimos, sino el que decidimos dar. El odio me mantuvo prisionero durante años, pero fue el amor incondicional por mi hijo lo que finalmente me liberó. Rompió las cadenas, silenció el eco y llenó mi mundo de color y sonido. Si alguna vez te sientes atrapado por el fantasma de alguien, por las palabras hirientes o el silencio ensordecedor de tu pasado, recuerda esto, tú tienes el poder de romper el ciclo. No puedes cambiar lo que te hicieron, pero puedes elegir en quién te conviertes a causa de ello. Puedes tomar ese dolor y transformarlo en fuerza, esa ausencia y transformarla en presencia. Puedes convertirte en la persona que necesitabas cuando estabas herido. Esa es la verdadera victoria. Ese es el verdadero legado. No es olvidar la oscuridad, sino elegir ser la luz.